Hola amigos, bienvenidos a su canal de YouTube Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Noticias importantes. Nicolás Maduro exigió al Banco de Inglaterra le entregue el oro venezolano mientras desfalca bóvedas del Banco Central de Venezuela. Mike Pompeo dice que Estados Unidos reabrirá su embajada en Caracas. El presidente del Parlamento Europeo condenó a Nicolás Maduro y expresó total apoyo al liderazgo de Juan Guaidó. Migrantes venezolanos bloquean vía en Bogotá, exigen permiso para llegar a la frontera. Amigos, a continuación los detalles de estas interesantes noticias. Pero antes, queremos pedirte de manera particular que te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas de primero las notificaciones de las próximas noticias. También te pedimos que le des like al video. Dale un gran me gusta para que apoyes nuestro trabajo. También un me gusta si estás de acuerdo en que Estados Unidos continúe la presión para la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela. Recuerda también compartir esta información y video con amigos y familiares en las redes sociales. Y otra cosa es pedirte que te quedes en casa. Donde quiera que estés, que te quedes en casa. También te pedimos que nos acompañes hasta el final de este video para que así nos dejes tu comentario, tu opinión o parecer sobre estas informaciones. Comenzando esta emisión de noticias de Venezuela hoy. Noticia publicada por agencia de prensa Reuters. Nicolás Maduro exigió oro venezolano al Banco de Inglaterra mientras desfalca bóvedas del Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela, actuando bajo las órdenes del régimen de Nicolás Maduro, comenzó las gestiones y diligencias con la finalidad de conseguir que se negocie parte del oro que tiene el banco depositado en Inglaterra, haciendo el ofrecimiento de canalizar esos fondos a través de una entidad de la ONU para así hacer frente a la crisis del coronavirus. Así lo informaron a agencia Reuters dos fuentes con conocimiento de esos contactos. Con los casos existentes en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro y sus asesores legales están intentando todas las maneras para persuadir a la institución bancaria de Inglaterra, que hace meses tiene congeladas unas 31 toneladas de oro de Venezuela. Esto desde que el gobierno británico, así como otros 50 países de la comunidad internacional, desconocen a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela. Esta propuesta, que la han armado funcionarios y también los asesores de Maduro, es que el Banco de Inglaterra venda parte de ese oro y le entregue el dinero al Programa para las Naciones y Desarrollo PNUD, indicó una de las fuentes. El PNUD manifestó en respuesta a un pedido de comentarios que ciertamente han sido contactados por el régimen de Nicolás Maduro para que busquen los mecanismos que permitan usar los fondos del Banco Central de Venezuela y que están colocados en bancos del extranjero. En paralelo a esta operación diplomática y legal, el chavismo continuó con el retiro de lingotes de oro del Banco Central en las últimas semanas con la finalidad de adquirir liquidez. Así lo indicaron otras tres fuentes que supieron de esos movimientos cuando la OPEP estaba en cuarentena nacional para controlar así la pandemia. Hace más de un año que Nicolás Maduro se enfrenta a una caída muy grave de los ingresos en divisas. Esto por el desplome que ha tenido la producción de petróleo, así como por las sanciones impuestas de manera financiera por Estados Unidos. Una reducción que ha venido compensando a medias con las exportaciones de oro de minas que son artesanales, así como también por lingotes que hace décadas estaban bajo reserva. En la medida en que los problemas financieros se mantienen en incremento y crecen las sanciones, así como también hay una menor cotización en el precio del petróleo, el oro es lo que resulta ahora para el régimen de Nicolás Maduro en un mecanismo para así poder obtener dinero a corto plazo de los países aliados. Las toneladas de oro del Banco de Inglaterra que fueron solicitadas por las autoridades de Maduro no pudieron ser precisadas por Reuters, como tampoco a qué niveles que están esas conversaciones. El Banco de Inglaterra no hizo comentarios sobre las relaciones individuales con los clientes.
El Ministerio de Información del régimen de Maduro y el Banco Central de Venezuela no respondieron a las solicitudes de información que se les hizo. Desde finales del año 2018, funcionarios del Banco Central de Venezuela, así como el régimen de Maduro, han viajado a Londres para así hacer el intento de movilizar parte del oro sin que hayan tenido éxito, según fuentes financieras. Los lingotes que están en el Banco de Inglaterra equivalen a unos 1.600 millones de dólares. Desde el inicio de la cuarentena en Venezuela, los empleados del Banco Central no han estado asistiendo de manera oficial a trabajar a la sede del banco. Sin embargo, la urgencia financiera de Nicolás Maduro ha reactivado las actividades en una de las alas del edificio para el retiro de oro de las bóvedas. Así lo dijeron 3 fuentes que conocen la operación. Al menos alrededor de 8 toneladas de oro han salido del Banco Central de Venezuela todo este tiempo. Así lo dijo una de las fuentes que, como las otras 2, habló en condiciones de anonimato. No está claro cuántas operaciones son las que han sido efectuadas para trasladar las toneladas de oro en medio de la crisis, como tampoco el destino de estos lingotes. Una gran parte del dinero que se ha obtenido con la venta de oro se empleó para que se adquirieran los insumos para procesar la gasolina, bajo una crónica escasez de combustibles que vive Venezuela desde marzo, así lo agregó una de las fuentes. Entre finales del año 2019 en Venezuela fueron retiradas unas 6 toneladas de la sede del emisor para que pudiera recibir euros en efectivo, los que luego el Banco Central canaliza a través del banco local y el régimen utiliza para entonces pagar a los proveedores. Amigos, en esta noticia que ha sido destacada por agencia Reuters, pues Nicolás Maduro anda detrás del oro de Venezuela, donde quiera que se encuentre. Es la única manera que tiene en este momento, al parecer, de hacer divisas. Esto por todos los bloqueos y todas las sanciones que le tiene Estados Unidos, así como otras entidades internacionales. Está destacando Reuters que Inglaterra se niega a entregar ese oro. El Banco de Inglaterra está negado, diciendo que no reconoce a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela y que reconoce a Juan Guaidó como el presidente interino del país. Ahí está la noticia. Nos gustaría saber qué piensas de esto, de esta disposición que está haciendo Nicolás Maduro del oro del Banco Central y también de la falta de fiscalización de ese oro. ¿Quién está al tanto de cómo lo hace, de cómo lo maneja? Continuando con esta emisión de noticias de Venezuela hoy. Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, dice que ese país reabrirá su embajada en Caracas cuando las condiciones sean las adecuadas. Conforme a agencia de prensa EFE, Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, afirmó el miércoles que su país está considerando reabrir la embajada de Venezuela cuando las condiciones sean las adecuadas. En una teleconferencia realizada la semana pasada, Mike Pompeo adelantó de que había encargado a su equipo que preparara los planes para el restablecimiento de la presencia diplomática en Venezuela, para así asegurarse de que cuando llegue el día de la transición, los venezolanos sepan que Estados Unidos está con ellos. Queremos volver a nuestra embajada y solo podremos hacerlo cuando las condiciones estén dadas, indicó. De igual modo, manifestó que la línea aérea iraní Mahan Air, la cual ha sido sancionada por Estados Unidos en 2019 por la implicación de proliferación de armas, ha estado realizando vuelos a Venezuela para dar un apoyo desconocido a simpatizantes del régimen de Maduro. Y dijo además que todos los aeropuertos deberían de prohibir el aterrizaje a esa línea aérea porque está sancionada. Mike Pompeo hace ya un mes que aseguró que el gobierno de Estados Unidos planeaba que se conformara un Consejo de Estado o Gobierno de Transición, donde no tendrían participación ni Juan Guaidó ni tampoco Nicolás Maduro, y que él mismo gobernaría hasta que se dieran las elecciones parlamentarias que estaban previstas para finales de año. Ha ratificado la voluntad de Estados Unidos de continuar incrementando la presión en contra del régimen de Nicolás Maduro, esto a través de medidas que son coercitivas y unilaterales. Ha expresado, junto al presidente Iván Duque de Colombia, que trabajarán juntos para que se mejoren las condiciones de los venezolanos,
quienes muchos de ellos están supuestamente obligados a huir del régimen de Nicolás Maduro. Estas últimas declaraciones fueron tildadas por el régimen de Nicolás Maduro como una táctica más de los Estados Unidos para distraer la atención en medio de esta crisis humanitaria que están pasando por el coronavirus en ese país. Mike Pompeo dijo el miércoles a CNN, así como también a otros medios, que la presión que ha estado haciendo contra el régimen de Maduro es mayor que nunca gracias a las sanciones y también al soporte de toda la comunidad internacional, así como a una estrategia que ha sido implementada. A esto debemos sumarle, indicó, la caída de los ingresos de Venezuela producto del desplome de los precios del petróleo, el mal manejo de los recursos, el coronavirus y la voluntad del pueblo de Venezuela que quiere que Maduro salga del poder. Pompeo resaltó que tiene conciencia que la gente se pregunta cómo podría sobrevivir a la actual situación. Es por ello que hizo el anuncio de que su equipo está pensando cómo reabrirán la embajada de Estados Unidos en Caracas una vez comience la transición. El régimen de Maduro no ha hecho ningún comentario sobre esta última declaración. El funcionario dijo además que tiene comunicación todo el tiempo con el régimen de Maduro y explicó que esos contactos son de manera consistente con la idea que tienen de cómo van a regresar la democracia a Venezuela. En este sentido, apuntó que el Departamento de Justicia ha sido consciente al actuar ante el tráfico ilícito de drogas y otros delitos que son inaceptables. Están colocando a Estados Unidos en un riesgo que es real, dijo. Continuando con esta emisión de noticias de Venezuela hoy, el presidente del Parlamento Europeo condenó a Nicolás Maduro y expresó total apoyo al liderazgo de Juan Guaidó, conforme a publicación hecha en el periódico El Nacional. Antonio Tajani, el presidente del Parlamento Europeo, expresó su apoyo a que se cree un gobierno de emergencia nacional que ha sido propuesto por Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela. Esto para que pueda hacerse frente real a la pandemia del coronavirus. Apoyo total a Juan Guaidó, sí, al gobierno de emergencia nacional, así lo escribió Tajani en su cuenta de Twitter. El líder del Parlamento de la Unión Europea puso de relevancia que en Venezuela muchas personas están falleciendo de hambre, mientras que las protestas continúan en aumento y el régimen de Maduro responde violentamente en contra de los manifestantes. Además, cuestionó las recientes medidas que han sido ordenadas de manera autoritaria por Nicolás Maduro contra las empresas privadas en Venezuela. La gente está padeciendo de hambre en Venezuela. Las protestas se han incrementado. Maduro responde de forma violenta a los manifestantes, secuestra a las empresas, regula los precios y amenaza a los empresarios, indicó. Hizo el recordatorio de que recientemente las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro han estado regresando a su vieja costumbre de reprimir las protestas que son espontáneas y que cada vez van en aumento en la geografía nacional. Esto debido al hambre que ha sido generada por la severa cuarentena para evitar el coronavirus en Venezuela. Manifestó que Nicolás Maduro ha emprendido una nueva campaña para satanizar al sector privado y productivo de Venezuela, mientras se está clausurando las empresas que son vitales para que se distribuyan los alimentos que su régimen no está en posición de garantizar, mucho menos en medio de la escasez de gasolina que afecta hoy a Venezuela. Y otra de las noticias importantes que tenemos para el día de hoy, noticias de Venezuela hoy. Migrantes venezolanos bloquean vía en Bogotá y exigen permiso para llegar a la frontera. Conforme a agencia de prensa EFE, una gran multitud de migrantes de Venezuela con los brazos cruzados y con gritos de desesperación bloquearon el miércoles el tráfico de vehículos en una autopista al norte de Bogotá. Esto en protesta en contra de la espera que tienen de varios días a la orilla de la carretera que les impide continuar su viaje de regreso a Venezuela. Son miles los venezolanos que han decidido regresar por todos los medios posibles a su país debido a que la cuarentena que ha sido declarada por Colombia para detener la expansión del coronavirus les hace a ellos imposible ganarse la vida como vendedores ambulantes o en sectores como los de la construcción. Colombia ha sido el principal destino de los venezolanos que han huido de la crisis que sufre Venezuela. Alrededor de 1,8 millones de migrantes llegaron a ese país en los últimos años.
Los migrantes, que son unos 500, manifestaron que empezaron a llegar el martes por la tarde a un peaje que se encuentra en la frontera del norte de Bogotá. Hasta los 12 autobuses que fueron contratados para llevarlos a casa se mantienen estacionados al lado de la carretera. Cansados del viaje, los migrantes que han estado regresando, incluso ancianos, niños, pacientes de diabetes y mujeres embarazadas, manifestaron que las autoridades de Colombia informaron que no van a permitir que los autobuses salgan sino hasta el viernes. La estamos pasando muy mal. ¿Cómo vamos a estar aquí hasta el viernes, durmiendo en los coches, sin poder bañarnos y sin comida? Tienen que dejarnos ir. Así lo dijo Dubraska Dubian, una joven de 26 años que está tratando de volver a Venezuela con su esposo y también con sus 3 pequeñas hijas. La migración de Colombia no dio respuesta inmediata a la solicitud de comentarios, pero la policía en la localidad manifestó que las autoridades de Venezuela están limitando el número de migrantes que pueden regresar cada día. Al menos unos 300 migrantes no pudieron cruzar la frontera desde la ciudad de Cúcuta el fin de semana. Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicaciones del régimen de Maduro, manifestó el domingo pasado a Reuters que 600 migrantes están regresando cada día, lo que permite que se hagan pruebas y organizar las cuarentenas que sean necesarias. Es muy lamentable esta situación que están pasando estos migrantes venezolanos que se encuentran desde hace días estacionados en la carretera esperando poder movilizarse de regreso a su país. Amigos, entendemos que es importante que ante este acontecimiento las autoridades puedan acudir a esta gente y que puedan suministrarle las mínimas condiciones humanas que son necesarias, mientras se les busca una solución para su retorno a Venezuela. Amigos, hemos llegado al final de esta emisión de Noticias de Venezuela hoy. Para nosotros tu interacción con este video y este canal son muy importantes. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de las próximas noticias. Muchas gracias por tu sintonía. Hasta el próximo video.